¿Te imaginas formar parte de una de las sagas de libros más famosas de tu adolescencia? Porque nuestra invitada de hoy formó parte de nada más y nada menos que la que puso de moda las distopías de literatura juvenil. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Pilar Martínez Tello es la traductora de obras como ni más ni menos que la trilogía de Los Juegos del Hambre, pero además tiene mucha más trayectoria, porque entre los más recientes encontramos Embrujo de Espinas, publicado con Nocturna Ediciones, y Ciega, de Neil Shusterman. Y además de, pues eso, un largo etcétera inmenso que podríamos encontrar si buscáramos un poco la trayectoria de Pilar. Y bueno, hoy se pasa por aquí por el podcast porque me apetecía hablar un poco de cómo se traducen los libros de literatura juvenil. Así que, ¿quién mejor que ella con esta trayectoria para poder hablarnos de toda esta parte de la literatura que a veces no conocemos tanto como la escritura en sí, a lo mejor en tu idioma nativo? ¿Qué tal estás, Pilar? Hola, muy bien. Solo una cosita, no quería interrumpirte, pero has dicho mal mi nombre. Ay, perdona, ¿no es Pilar Martínez Tello? No, es Ramírez. Ah, Ramírez. Ya decía yo que no. Te estaba buscando por Google antes y no me aparece. No salía. Literal, lo siento. No pasa nada. Bueno, pues ya está, Ramírez, lo siento. Esto lo tengo que arreglar para que cuando te ponga el título no te ponga mal el título, así que voy a cambiarlo ya. Ramírez. Y ahí te va a poner Rodríguez ahora, madre mía, Laura. Es que con un apellido así común a veces me lo ponen mal. Sí, me quedo con el Tello, ¿sabes? Porque además yo tenía un profesor que se apellidaba como tú, entonces como que lo tenía bien metido en la cabeza, que eso no se me va a olvidar. Pero el otro lo he dejado un poco pasar. Bueno, pues mis disculpas. No pasa nada. Después de este lapsus, cuéntame, ¿qué tal estás? Muy bien. Para mí es muy fuerte tenerte aquí, ¿sabes? Sobre todo porque eso, trabajar con sagas tan importantes, ¿no? Porque achacamos mucho que los editores trabajan con estos libros tan famosos, ¿no? Y se nos olvida una parte esencial, que es la que al final hace que nosotros podamos leerlo en nuestro idioma natal, ¿no? Que es la traductora en tu caso. Y la verdad es que me hace mucha ilusión porque tú también te conviertes un poco en la autora de estos libros, ¿no? Esto tiene su movida, ¿no? Pero es verdad que cada traductor es autor de sus propias traducciones, ¿no? O sea, quiero decir, tú, por cada una de ellas, sí, supongo que si lo pactas te llevas royalties, ¿no? Imagino. Claro, sí, somos autores de la traducción, lo mismo que el autor es del original, pues el autor de su original. Y por contrato, porque con cada libro se hace un contrato, como pasa con los autores, pues sí que se pactan unos derechos de autor, que solamente, igual que pasa con la autora, imagino, ya no sé muy bien seguro, solamente se empiezan a cobrar cuando se amortiza el anticipo que te hayan dado por el trabajo. Así que sí, son nuestros bebés también. Son nuestros bebés, les ponen mucho cariño, claro. Y pone mucha parte de ti, porque aunque estés trabajando con un material que ya está hecho, digamos, pero siempre las palabras que utilizas son las que decides tú, ¿no? Y según cada traducción es diferente, ¿no? Pues tú coges un texto original y coges a dos traductores y te van a dar dos traducciones distintas que no tienen por qué ser una mejor que otra o una mala, ¿no? Simplemente son visiones diferentes del mismo texto. Así que sí, otra vez. Qué fuerte. Es que lo piensas y dices, oye, tía, es que tú puedes decir, soy casi autora de Los Juegos del Hambre, ¿sabes? O sea, es muy fuerte esto. Pero antes de entrar en todas las preguntas que tengo pensadas y las que seguramente me surjan durante la entrevista, porque me parece un tema súper interesante, me gustaría que nos contaras qué libro estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomendarías para los oyentes esta semana. Vale, pues de leer, acabo de terminar La pequeña Eve, de Catriona Ward, de Alianza, traducido por Cristina Macías, muy bien traducido por Cristina Macías, y como me ha gustado tanto, me he cogido el siguiente, que en realidad es el anterior, que es La casa, ¿cómo era? La casa al final de Needless Street, que también es de Catriona Ward, también traducido por Cristina, así que estoy empezando, justo ayer empecé a leer ese. Y en cuanto a recomendación, pues hace poco he terminado también la trilogía de El oso y el ruiseñor, de Catherine Arden, de traducción de Maya Figueroa y editado por Nocturna, y me ha gustado un montón, así que lo recomiendo mucho. Pues hay nuestros libros
para anotar y demás. Me encanta porque los traductores hacéis lo de mencionar siempre al traductor y me parece algo que es súper necesario y que Claro. se nos olviden muchas veces, ¿no? Y es algo que, pues lo he dicho, que es parte de la autoría también, así que se merece también Sí. el Siempre mencionarlo por aquí. intentamos poner la postilla porque como siempre estamos pidiéndole a todo el mundo y a todo el reseñador y a las editoriales que por favor citen al traductor o a la traductora, pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Efectivamente, es más, hay algunas editoriales que os colocan en las portadas de los Sí, libros. Nocturna, por ejemplo, lo hace. sí, 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 lo agradecemos mucho porque es una forma de que la gente descubra nuestro trabajo, ¿no? Se dé cuenta de que lo que está leyendo no lo ha escrito directamente el autor en nuestro idioma, sino que hay una persona ahí en medio que hace de intermediaria. Eso de pequeña a mí me llevaba de cabeza, porque claro, yo veía, por ejemplo, el autor de Kika Superbruja, que era alemán, con Ujú. un apellido ahí que decía yo, esto es impronunciable, y pensaba, ¿y este señor escribiendo esto aquí en español Sí, y también, ¿no? No eres consciente de que hay otra persona que también sí, está poniendo su trabajo y su sabiduría en hacer que esos libros nos lleguen. Así que claro. Mm, esto tenemos que pillarlo como manía, el tener que decirle a la gente también quién traduce los libros. muy Y que bien. lo pongan las editoriales bien a la vista. Ahí, eso es. Muy bien. Pues antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poco cómo fueron los primeros pasos tuyos en el mundo este de la traducción, porque vamos, con toda la trayectoria que tienes, ¿cómo fue empezar en esto? Pues yo empecé, pero yo desde el principio quería hacer traducción de libros, quería hacer traducción de literatura en concreto, que era lo que me gustaba. Traducción de literatura de género, a ser posible, que era lo que me gustaba a mí también. Y así que empecé a mandar currículum en cuanto terminé los estudios y tal, empecé a mandar currículum como loca a todas las editoriales, nadie me hace caso, claro. Y entonces empecé a trabajar de traductora, pero en otros sectores. Estuve de gestora de proyectos en una agencia pequeñita en Granada, luego me fui a Madrid, estuve de traductora en plantilla en un par de empresas, en una de ingeniería, en otra de documentación y ¿qué más? ¿Pero también traducías textos o qué era lo que traducías Sí, ahí? Cuando sí, estás sí, diciendo lo de las empresas, digo, no sé si sí. iba detrás de los señores a traducirles cosas en No, las no, reuniones, ¿sabes? no, no soy intérprete. Yo nunca he sido, no puedo ser intérprete, va en contra de mi naturaleza tímida y no, que va, me moriría. Pero yo siempre he texto escrito. Entonces, el gestor de proyectos, pues lo que hace un gestor de proyectos, ¿no? En la agencia. Y en otros sitios pues tenían plantillas de traductores y entonces pues todos los documentos de la empresa, pues la ingeniería, pues todas las cosas de las centrales eléctricas con las que trabajaban, toda la documentación, pues pasaba por nosotros y lo traducíamos. En aquel caso al inglés, aunque nunca he vuelto a hacerlo, pero en aquel caso concreto yo acababa de venir de Estados Unidos y entonces traducía al inglés muy bien, tenía ya además mucha gente nativa que me corregía, con lo cual no había problema. No lo hagáis nunca en casa, pero y ya está. Y seguía al mismo tiempo seguía mandando currículum editoriales. Hasta que ya me respondieron de la factoría de ideas, que fue la que primero me llamó. Y empecé a trabajar con ella a la vez que trabajaba en la empresa de ingeniería. Y tuve que hacer un parón porque no podía más con las dos cosas. Y al final, cuando me volví a Granada, me puse ya directamente de autónoma. Seguía trabajando haciéndole cosas a la agencia de ingeniería y también haciendo ya literaria. Y así fue como empecé. La factoría era una empresa horrorosa porque no hacía ni contratos ni nada, nos tenía todavía un poco explotadas. Qué duro. Y sí, y ya cuando me di cuenta de que aquello no era la forma de trabajar correcta, pues ya conocía más gente que se dedicaba a traducir, entonces pues preguntar a colegas, seguir mandando currículum. Un día me decía, pues mira, aquí esta gente está buscando, esta gente, yo te aviso si necesitan a alguien. Y así poco a poco pues ya fui consiguiendo que alguien más me hiciera caso y dejé esa editorial y ya empecé a trabajar con otra. O sea que si alguien que quiere dedicarse a la traducción literaria, la cuestión es sigue, sigue y sigue, ¿no? Que en algún momento Sí, saldrá alguna oportunidad. claro, yo creo que sí. También las cosas ahora son diferentes, ¿no? No sé muy bien ahora cómo funciona para entrar, ¿sabes? Por un lado es más fácil porque tiene un contacto más sencillo con las editoriales, porque están en las redes, es más sencillo conocer a gente que se dedica a esto. Pero por otro lado somos muchos, entonces quizás sea un poco más complicado y no sé muy bien qué es lo que hay que hacer para que realmente se fijen en ti. No sé, yo en aquel momento tuve, aparte de cabezonería, mucha suerte, porque sí, empecé justo a trabajar en el género que quería trabajar y una vez que te metes, pues como que te van llamando, ofreciendo cosas que del mismo tipo que ya he hecho, ¿no? Entonces, pues desde el principio empecé a hacer terror, fantasía, ciencia ficción y juvenil, y que era lo que yo buscaba. Y la verdad es que tuve suerte en ese sentido. Oh, pues qué guay. Y menos mal, ¿sabes? Sí, Porque yo, sinceramente, a mí me encantó los Juegos del Hambre, los disfruté un montón. Yo también te digo,
en aquella época tampoco me fijaba mucho, no sabía comparar textos y demás, pero da igual porque a mí es que me acompañó. Y también un montón de los libros de Nocturna los has traducido tú, que sé que me he leído alguno, ahora no me preguntes cuál. Por lo tanto, se agradece, con los años sí que he aprendido a apreciar una buena traducción, ¿no? A agradecerla, porque sí que es verdad que cuando te toca alguna que dices, uff, dura, Claro. alguna. Sobre todo en clásicos, creo que es muy difícil, tiene que ser difícil trabajar con los clásicos. Pero Ya, bueno. también es que las traducciones de los clásicos muchas veces son heredadas, o sea, son traducciones que se hicieron hace muchos años y las editoriales no las han actualizado. Entonces, no quiere decir que todas sean malas ni mucho menos, pero también hay que tener en cuenta que los medios con los que contaban los traductores en aquel momento no son los medios con los que contamos ahora, ¿no? Nosotros ahora no entendemos una palabra y nos metemos en internet, hacemos 4 búsquedas, buscamos a un experto en lo que sea, le mandamos un mensaje y claro, eso era algo que no tenían ellos a su disposición, con lo cual también tiene mucho mérito. Pero sí, Ya claro. ves. Muchas son traducciones que habría que empezar a Actualizar, a retraducir con los medios que contamos ahora y tal, pues se podría dejar bastante mejor, creo yo. totalmente. Sí. Acabas de mencionar que hiciste algunas traducciones al inglés, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta que yo tenía en mente, de algo que me suena haber escuchado en el máster de edición que hice, ¿no? Uh-huh. Que es que hay personas que piensan que cualquiera puede traducir a cualquier idioma, ¿no? Uh-huh. Pero ¿se recomienda que una persona que traduce de inglés a español traduzca también de español a inglés? O sea, quiero decir, ¿es mejor que seas nativo o que no lo seas? Que seas nativo, claro, sí. En la yo hice traducción en la carrera y en la universidad sí teníamos las 2 asignaturas, hacíamos también inversa, que se llama, ¿no? O sea, al otro idioma que no es el tuyo materno. Pero a la hora de trabajar, sobre todo si se trata de literaria, de editorial, se recomienda que seas nativo, claro, porque el dominio que tienes de tu idioma no es el mismo de tu otra lengua, ¿no? Aunque la domines muy bien también. Nunca va a ser igual. Hay gente que es nativa en varios idiomas, eso ya es otro tema, ¿no? Pero sí, yo, por ejemplo, traduje en ese momento al inglés porque ya digo que acaba de volver de Estados Unidos, lo tenía muy fresquito y cuando me hicieron la entrevista me la hicieron en inglés y el jefe del departamento de traducción era americano y me dijo, nada, estupendo, tú no vas a tener problema. Digo, bueno, pues ya está. Échame textos sobre ingeniería nuclear, que los traduzco al inglés aquí yo con mi osadía de la juventud. Y nada, y eso, como luego lo corregían, pues salían bien. Pero yo ahora mismo, de literaria, vamos, en absoluto. Y de cualquier otro texto tampoco, ahora mismo no me sentiría capacitada para traducir a otro idioma que no fuera el español. Esto es sobre todo porque a lo mejor hay alguna persona que está pensando en contratar a algún traductor para traducir su obra a otro idioma, ¿no? Que no sea, si lo ha escrito en español, pues a lo mejor al inglés o... Ponte tú a saber, porque claro, hay tantos idiomas que el más común, ¿no? El inglés. Y por ejemplo, yo tuve una vez un alumno que me dijo que había hablado con una amiga suya que era argentina, que dominaba el inglés y que le hacía la traducción al inglés. Y yo recuerdo decirle, está guay, pero se recomienda que normalmente sea nativo hacia la otra lengua para poder... Sí, lo que decías tú, ¿no? El dominio del idioma no es el mismo. A mí me escriben bastante, de hecho, autores españoles pidiendo que se les pueda traducir al inglés su novela y siempre se lo digo, no, lo siento mucho, pero yo es que esto no, yo solo traduzco al español. A veces, Claro. si me acuerdo tengo presente algún colega en ese momento, se lo recomiendo, pero yo no lo hago. Y luego a lo mejor ya te digo que hay gente que tiene un dominio del otro idioma que también está a la altura del materno, ¿no? Del nativo, pero si no es el caso, no. Vale, pues apuntadísimo. Personitas que estén pensando en traducir sus libros, buscad a traductores que sean nativos de la lengua a la que queráis traducir y que luego tengan dominio del español para poder hacer una buena traducción, sobre todo, ¿no? Si hay algo que me ha llamado la atención siempre es la atención de las traducciones de palabras inventadas, ¿no? Esta es algo de cómo te descubrí, que creo que fue en un artículo o algo una entrevista que te hicieron, ¿no? Acerca de la traducción de la palabra sinsajo, ¿no? Sí. Porque además justo hoy mientras estaba preparando las preguntas, he ido a buscar cómo era la palabra original, porque yo no me acuerdo, se llama en mi inglés y me parece que es una palabra como súper compleja, monkinjau o algo así es. Y de buscar en Google cómo es sinsajo en inglés, ya me sale la traducción directamente. O sea, tu trabajo ha llegado hasta el punto de estar ya en Google Traductor, o sea, quiero decir, me parece algo fuerte, ¿sabes? Quiero decir. Así que, ¿cómo es eso porque no sé en qué otros libros habrás trabajado también que tengas palabras inventadas, pero por ejemplo me imagino
que quien tradujera los libros de Harry Potter tuvo que hacer lo mismo con Mortífago, Claro. Reliquias de la Muerte, que si Muggle, bueno, Muggle creo que es igual, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo escoges qué palabras se quedan en el original y cuáles buscas una traducción que suene más a español? Pues a ver si son palabras inventadas. Bueno, primero hay que averiguar si son palabras inventadas o no, porque, claro, si tienes un libro en el que está hablando, mezclando muchas cosas de un campo que a lo mejor tú no conoces, yo qué sé, de ingeniería, de física, de yo qué sé, de biología, de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, puede haber un montón de plantas que tú no conoces y claro, ¿cómo saber cuáles son mezcladas unas reales con otras inventadas, ¿no? Entonces, primero tienes que saber qué realmente es inventado y qué no. O sea, que eso también requiere su investigación. Y luego, pues claro, si algo inventado, normalmente hay que traducir, o sea, todo hay que traducirlo, ¿no? Si es un nombre propio, a lo mejor, pues no, depende de qué contexto estemos hablando. Si a lo mejor es un mundo inventado, pues es que, jolín, es que depende muchísimo de cuál sea el contexto. Si estamos hablando de un futuro... Por ejemplo, pon el ejemplo de Sinsajo, por ejemplo. ¿Cómo fue sacar esa palabra? Claro, pues eso es, simplemente tienes que mirar a ver de dónde ha salido la palabra, ¿no? Porque normalmente los autores se la inventan atendiendo a algo, porque suena a una cosa, o porque suena a algo, porque se parece a otra palabra que quiere decir otra cosa, o porque han cogido dos palabras, las han juntado y para formar una nueva. Entonces simplemente averiguar, diseccionar un poco la palabra del original y ver de dónde ha salido. Y luego hacer lo mismo en español, ¿no? Porque con el Sinsajo era eso, sí que te cuento todo el proceso, pero ya te lo sabes. Yo estoy aquí, a mí me parece muy chulo, ¿eh? Yo, por mí, encantada, vaya. Pues a ver cómo era esto. Porque primero, el pájaro original, el primer pájaro que sale en el libro, del que luego sale el Sinsajo, es el Jabberjay en inglés. En inglés, tú coges Jabberjay, tienes Jabber por un lado, que es un verbo, y Jay por un lado, que es un pajarraco. Entonces tienes Jabber, que es como farfullar, y Jay, que es arrendajo. Entonces, pues le das vuelta a las cosas, vas quitando, poniendo, pues farfullar, pues puede ser charlar atropelladamente, puede ser, yo qué sé, muchas cosas, ¿no? Dándole vuelta a la situación y juntando cosas y a ver cuál te suena más a pájaro. Entonces, yo al final me quedé, pues, con charlar y Sinsajo, charlajo. De ahí salió el charlajo. Y luego ese pájaro, el charlajo, se junta con otro pájaro que sí es de verdad, que es el... ¿Qué es cuál? Yo no me acuerdo. El sinsonte. Y entonces, pues tiene otra vez lo mismo. Si en inglés era Mockingbird, que es el sinsonte, y Jabberjay, que es el pájaro inventado, pues empieza a coger una de otra y tal y cual, hasta que te sale sinsonte, charlajo, sinsajo. En inglés, Mockingbird, Jabberjay, Mockingjay. ¿No? Es simplemente seguir el mismo proceso de creación del original e intentar replicarlo en español. Luego le tienes que echar imaginación para ver qué combinación es la que suena más natural. Pues si estamos hablando de un pájaro, porque suena a pájaro. En fin, y luego evidentemente no hay una sola opción, sino que podría haber elegido una combinación completamente diferente, ¿no? O un verbo diferente, en vez de charlar, yo qué sé, en vez de charlar farfullar, pues farfajo, yo qué sé, vete a saber, ¿no? De ahí pues hay muchísimas opciones. O sea, ¿es posible que a lo mejor en un futuro, digamos, que hacen una de estas retraducciones de clásicos y la nueva traductora o traductor hace una nueva palabra para Sinsajo? ¿O crees que Sinsajo, por ejemplo, es una palabra que ya está tan metida en la trilogía que es imposible ya quitarla? Porque es que hay un propio libro que se llama así. Claro, podría y tendría todo el derecho del mundo. Otra cosa es que a lo mejor le digan desde la editorial, vete tú a saber de aquí a unos años, pues mira, mejor mantén esta cosa o mantén otra. Por ejemplo, ahora van a retraducir unos libros que creo que todavía no puedo decirlo, pero unos libros que traduje hace tiempo y los va a retraducir otra persona y seguramente, porque es un libro de fantasía, seguramente todos esos neologismos que yo me inventé, porque en casi todos los libros lo hay, pues esta persona pues tomará otras decisiones y saldrá de otra manera, ¿no? Y, en fin, claro. Si escogen una palabra que te has inventado tú, es que no sé si diría que la has inventado tú o lo has... Traducido, sí. Sí. ¿Esa palabra te pertenece como derechos de autor? ¿Te tienen que pedir permiso para utilizarla? No estoy segura, creo que no. Cuando se hicieron las pelis, creo recordar que la editorial me llegó a mandar un mensaje, pero no realmente Hey, tampoco... mira, que lo vamos a usar, adiós. Sí, algo así, ¿no? Como que le habían escrito le habían puesto en contacto con ellos de la distribuidora
y le habían pedido permiso para utilizar una serie de palabras y ellos se lo habían dado. Porque como yo imagino que son los que tienen los derechos de mi traducción ahora de explotación, los derechos de explotación, pues ellos son los que tienen que dar permiso, digo yo. Y porque en aquel momento lo miré, pero ya no me acuerdo. Y ya le dije que bueno, que estupendo, que adelante, que no, que sí, que claro que tenían el permiso, pero yo creo que no necesitaban preguntármelo a mí, sino que simplemente con el permiso de la editorial ya podían hacerlo. Vale. No, yo curiosidad únicamente, porque claro, ahí yo los derechos de autor ya no llego, o sea, No. aparte se me va de muy los manos. cortísimamente. Qué fuerte, qué guay. Sí. Y hablando de este tipo de términos que tienen pinta de no ser nada sencillos, ¿qué es lo que crees o lo que más te cuesta a ti a la hora de traducir? A ver, también depende mucho del libro. Yo creo que al final lo más difícil de cuando estás con un libro es cuando empiezas. Cuando empiezas a traducir un libro nuevo, el cogerle el estilo al autor o a la autora y al principio yo me pongo muy nerviosa porque como que todavía estás como empezando a conocer a esa persona, ¿no? Y intentando ver cuáles son sus tics, qué cosa puedes cambiar, pero qué cosa no, porque es una cosa específica de su forma de escribir. Y eso te cuesta como unos cuantos capítulos el empezar a moldarte y a mimetizarte con la autora. Y para mí esa yo creo que es la parte más dura de cuando traduce un libro. Ese principio, ese empezar a arrancar y a tomarle el pulso, eso es lo que me cuesta más. Pero yo qué sé, ya depende de los libros, pues puede ser un montón de cosas. Puede ser la terminología, puede ser que a lo mejor, como decía antes, pues yo qué sé, pues hay un montón de vocabulario que puede ser cualquier cosa, de ingeniería, de física, de ornitología, de esquí, de equitación, te puede salir cualquier cosa. Y a lo mejor ese libro en concreto esa es la dificultad más grande, ¿no? El procurar que todos esos términos sean correctos y no meter la pata. O puede ser, ¿qué te digo yo? Otro error común y otra dificultad es poner el piloto automático. Porque cuando llevas ya mucho rato traduciendo, como que a veces como que entras así en piloto automático, te desconectas y puede que te pegues demasiado al original. Con lo cual la traducción no queda natural, porque tienes que ser fiel al original, pero al mismo tiempo que se lea como tu traducción se lea también como un original, ¿no? Entonces, si coges una expresión en inglés y estás tú en plan, que llevo ya todo el día traduciendo y no puedo más, y la pones tal cual, y a lo mejor esa no es la forma más adecuada de expresar lo que dice el original, ¿no? Entonces, ese también es una dificultad gorda cuando llevas mucho tiempo traduciendo. Y luego están pues los neologismos, sobre todo en los géneros de fantasía, en ciencia ficción, que también te dan algún dolor de cabeza. Si te pasa ya más a la parte infantil, pues las rimas son puñeteras. Tienen pinta, ¿eh? Sí. Las rimas, sobre todo porque en infantil es muy importante la imagen, la ilustración. Entonces, a lo mejor, si tú quieres poner otra palabra, ¿no? Para que la rima te quede bien, pero no coincide con lo que aparece en la ilustración, pues tienes que seguir dándole vuelta hasta que encuentres con algo que realmente pegue con lo que estás viendo, porque si no, no tiene sentido. Yo pienso que los chistes también tienen que ser algo así, ¿no? Sí. Algunos simplemente tienes que cambiarlo por otro, ¿no? Eso lo hace mucho los intérpretes. O sea, la gente que se dedica a la traducción hablada, digamos, eso nos lo decían por lo menos en la carrera y creo que es verdad, que te llevara siempre una lista de chistes apuntada para que cuando soltara el ponente, por ejemplo, en una conferencia un chiste, pues tú soltaras el primero que tuvieras en la lista, porque traducirlo es imposible muchas veces, ¿no? Entonces, pues simplemente conseguir que el público se ría, ¿no? Porque ha contado un chiste y pues tú te vas a tu lista de chistes y lo cuentas. O sea, ostras, eso no lo esperaba, la verdad. Tiene que ser, es que tiene pinta de complejo. Claro, en ese momento no vas a estar en plan de mierda, esto es un juego de palabras, pero esta palabra en español no es tal, entonces... Claro, no le va a contar todo el rollo a quien está escuchando, eso es imposible. Tal cual. Sí. Y esto me ha recordado lo de colocar a lo mejor tal cual una frase. No sé si viste en Twitter, hubo una polémica con una araña culona. Sí, me suena. Que en inglés era como... Big Ass Spider, ¿no? Sí, como una pedazo de araña, ¿no? Claro, sí. Y tradujeron literalmente una araña culona, ¿no? Sí, quiere decir... Ese es el tipo de cosas que hay que tener cuidado. Cuando ya va, eso lo de ir en piloto automático, cuando ya va... Sí, ¿no? ¿Sabes? Lleva a lo mejor 4 horas traduciendo y estás cansada, o a lo mejor dices, ¿sabes? Y no tiene el reflejo de decir, esto a lo mejor no es esto suena raro, como que se te duerme el reflejo y entonces hay que estar pendiente siempre, claro.
Fue curioso, ante menos estaba preguntándome en ese tipo de cosas, la editorial no te dice, oye, esto suena un poco raro, o simplemente te deja mucho llevar de, bueno, me fío, o sea, es quiero decir, ella sabrá lo que ponía en el No, original. no, porque claro, lo que tú entregas luego pasa por una persona que lo corrige. Con lo cual, en teoría, esas cosas deberían pillarlas. Lo que pasa es que todos tenemos días malos, a todos se nos escapan cosas. Y entonces, a veces pasa lo que pasa, pero en teoría, por eso pasa luego por otra persona, ¿no? Porque todos esos errores que a ti a lo mejor se te han colado por cansancio, por yo qué sé, por torpeza en ese momento, incluso por desconocimiento, porque no todos sabemos de todo, pues hay otra persona que después pasa por el texto y lo pule. Si se te escapa una coma, si has puesto una araña colona, si lo que sea, o te dice, muchas veces, hay editoriales que no, que directamente pues ya no vuelves a ver el texto, pero lo normal es que luego el texto vuelva para ti otra vez, ¿no? Y tú revises las correcciones. Y entonces, pues, la persona que lo ha corregido muchas veces te deja una notita y te dice, esto me suena extraño, no habría otra forma de decirlo, o seguro que no quiere decir esta otra cosa, ¿no? Y entonces es un proceso de colaboración en realidad. Sí, vaya, igual que cuando estás escribiendo y te toca un editor que quiere trabajar en el texto, ¿no? Claro, Porque eso yo creo que es importante, que quiera claro, trabajar, lo que hay veces sí, que no lo ves más. claro. Qué curioso. Sí. Y dos preguntas. Uno, ¿te lees antes el libro de traducirlo o vas directamente a la aventura? Y dos, cuando ya las acaba de traducir, ¿tú le das otra vuelta? ¿O lo mandas y que ya con la corrección de la editorial después te pones a trabajar? Pues antes los leía primero y luego empezaba a traducir. Antes, hasta hace como 6 o 7 años. Y ya no porque no tengo tiempo, o sea, no me da tiempo a hacerlo. Y también porque me da más pereza, lo reconozco. Es que es trabajo. Sí, antes lo recibía con mucha ilusión los libros y lo que quería era recibirlo y ponerme a leerlo. Era mi parte favorita, era recibir el libro nuevo y ponerme a leerlo. Y ya llega un momento que has leído tanto y te tienen el día leyendo tanto que dices, mira, no, ya lo siento, pero ya no doy más. Así que ahora sí que me pongo directamente. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas que eso, que no te aburras porque quieres como ver lo que pasa, ¿no? O sea, estás metida en el libro. Parte mala porque a veces hay pues juegos de palabras o neologismos o cosas que a lo mejor no te explican hasta que pasan, yo qué sé, 30 páginas. Entonces tiene a veces que te vas bien, dices, esto seguro que sale después, te lo marcas, o bien haces trampa y miras más, sigues leyendo, te adelantas, o bien lo marcas y ya cuando llegues pues ya lo corriges, pero sí, eso. Antes sí que lo leía primero y ya no. Y en cuanto a lo otro, ¿qué es lo que me has preguntado? Ya se me ha ido. Es que, por ejemplo, en el caso de los escritores, muchas veces hacemos el primer borrador y Sí, luego lo revisar. corregimos, o sea, lo Sí, revisamos para ver si sí. está todo decente Sí, o nosotros no. Dices también, no. sí, yo también lo hago así. Termino y siempre me dejo como una semana o así para volver a releerlo todo tranquilamente y a lo mejor si algo me deja alguna duda, pues solucionarla. Y siempre en la segunda lectura, pues siempre encuentras cosas que se te han escapado. De hecho, lo ideal sería dejarlo reposar el libro a lo mejor una semana o 10 días y después volver sobre él para pillar cierta distancia, porque a veces ya es como que la expectativa de tu cerebro va otra vez en piloto automático y como que no ve los errores. Pero claro, la mayoría de las veces pues no hay tiempo de ponerse a dejarlo reposar y luego pillarlo otra vez. Sí, además tendrás fechas de entrega, obviamente. Entonces, Claro, claro, sí, también dependerá de cuánto te haya llevado esa traducción para luego poder echarle ese ojo antes de claro, mandarla a la editorial. Es claro. que eso de las fechas de entrega es un mundo, ¿eh? Sí, hay veces que tú te planificas y dices, bueno, pues me dejo una semana para revisar y luego la vida se te complica, el texto se te complica y ves que tienes 2 días y en 2 días te tienes que revisar y evidentemente no es lo mismo tener 2 días que una semana, ni tener una semana que tener otra semana más de descanso en medio, en fin, que según cada plazo de entrega, pues lo que se pueda. Llamamiento a los editores dándonos más tiempo, por Sí, fin. eso estaría Necesitamos bien. respirar. Sabemos que es porque vosotros tampoco tenéis tiempo, pero necesitamos respirar. ¿Y cuánto le puedes dedicar a una traducción? Me imagino que dependiendo de lo grande que sea el libro, pero un ciencia ficción, distopía, juvenil, normalito. Normalmente yo creo que comprar un libro de unas 300 páginas o así, pues suele ser unos 2 meses más o menos. Pero ya te digo que depende del libro, porque a lo mejor por lo que se les ocurre mucha bulla, porque quieren sacarlo para tal fecha,
porque sea un bestseller de estos, quieren sacarlo que salga a la vez que el original o cualquier cosa, entonces pues las fechas siempre los plazos se reducen. Así que yo siempre cuento que, aunque yo creo que ya no podría hacerlo, que el Sin Sajo lo traduje en 20 días. ¡Uf! Y eso fue, claro, no tenía hijo todavía, y era joven y lozana, y no necesitaba dormir. Así que ese salió en 20 días. Yo ahora, yo creo que no podría, no sería capaz. Pero sí, eso a lo mejor 2 meses. Si no hubiera fecha de entrega, ¿tú cuánto crees que necesitarías para traducir bien un libro y que tú te sintieras, estoy a gusto, estoy tranquila, le he dado todo lo mejor de mí? Porque sí, decir, 2 meses puedo hacerlo, pero a lo mejor a veces dices, uy, no he tenido mi mejor mes, ¿sabes? O Sí, no he estado todo lo que he podido estar. ¿Cuánto sí. crees tú que podrías, para decir, esto es lo que necesitaría? Bien, pasa Hombre, tranquila. si se pudiera elegir, yo creo que 5 páginas al día sería para mí ideal. O sea, me daría tiempo a traducirlo tranquilamente, a irme de paseo después. O sea, a ir relajada por la vida, 5 páginas al día. Así que ya depende de la longitud del libro. ¿Y Pero cuánto podrías dedicarle? O sea, de tiempo, ¿cuánto tiempo serían esas 5 páginas al día? En horas, por ejemplo. es que, claro, es que depende, porque si le puedo dedicar todo el tiempo del mundo, pues le dedico toda la jornada laboral y vuelvo una y otra vez sobre ella y busco de cada término y tal. A lo mejor llegaría a obsesionarme, pero, pero para hacer, por ejemplo, 10, que es lo mínimo que más o menos se hace ahora o ahora, más o menos, pues básicamente toda la jornada laboral, que tampoco son 8 horas de sentarse y no levantarse en 8 horas, ¿no? Porque tienes, pues haces tu X horas, vas a hacer la comida, vuelves, sigues, vas a recoger al niño. O sea que es una cosa un poco más ahora caótica, pero sí, a lo mejor ahora son 10 páginas, unas 6 horas de trabajo, 6, 7 horas de trabajo. O sea que sí. Tiene pinta de ser cansado, la verdad. Sí. Que traducir, el estar pensando en 2 idiomas, el buscar Sí, las palabras, tiene que ser un sí. ejercicio mental muy, muy fuerte. Yo no me veo incapaz. O sea, quiero decir, si ya me cuesta traducir del valenciano al castellano, que ya me estoy ahí metidas de patas, ¿sabes? Son 2 lenguas Sí. más nativas, no me quiero imaginar cómo tiene que Pues ser eso de... es casi peor, porque cuando tienes 2 lenguas nativas, ¿no? Los cruces son mucho más habituales que... Es una barbaridad. O sea, yo a veces suelto cada una que me miran los castellanoparlantes como, ¿qué acabas de decir? Y yo, que esto no existe. Claro. Así que, bueno, pues la movida. Claro. ¿Y encuentras diferencias a la hora de traducir literatura juvenil versus literatura adulta? Bueno, tiene sus particularidades porque, claro, no es lo mismo escribir para un niño para una persona de 10 años que para una persona de 15, que para una persona de 40, pero el proceso de traducción en sí tampoco es muy, muy diferente. Simplemente te deja llevar por el texto. Si el texto ya tiene su registro muy marcado, ¿no? Y muy cuidado, sobre todo en infantil y juvenil, quizá lo que más destaca es cómo cuida el vocabulario, ¿no? Para adaptarse a la franja de edad a la que va dirigido. Así que quizá, como ya te lo da el texto, pues simplemente seguir por ahí. En juvenil yo creo que más que por diferencia entre juvenil y adulto, es más dificultad o más diferencia entre géneros. Porque la juvenil realista, por ejemplo, a mí me da casi más problemas que la juvenil fantástica o de ¿En ciencia ficción. serio? Pensaba que Sí, iba a ser al revés. no, porque, claro, porque la fantasía te permite desmadrarte un poco, pero la realista, por ejemplo, el lenguaje juvenil, ¿qué dicen los jóvenes y qué no dicen los jóvenes? Esto en Twitter los traductores lo preguntamos mucho, porque, a ver, claro, sobre todo cuando tienes cierta edad, dices, bueno, pero los chavales siguen diciendo, yo qué sé, pillarse un pedo, o siguen diciendo hacer rabona, o siguen diciendo, ¿sabes? No quieres poner algo que luego los chavales cuando le lean digan, ¿esto qué es? ¿Quién ha escrito esto? ¿Mi abuela? ¿Sabes? No, esto yo no lo diría, ¿no? Y tampoco quieres ponerlo demasiado, también depende del original, ¿no? Pero si el original tampoco tiene un registro muy, 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 muy actual, tampoco quieres ponerlo muy, muy, muy actual para que dentro de 2 semanas ya se haya pasado de moda y ya no lo diga nadie. O sea que a mí eso me resulta más complicado que a lo mejor, yo que sé, una elfa hablando sobre, yo que sé, sobre la flora del reino de vete tú a saber dónde, ¿no? A mí eso te permite un poco más de libertad a la hora de traducir, creo. Pues qué guay. Pues nada, Pilar, muchísimas gracias por venirte hoy al podcast. Yo ya he hecho todas las preguntas que quería hacerte, me he quedado muy a gusto. Qué bien. No sé si a lo mejor tienes tú alguna cosa que quieras decir. Mira, esto no lo hemos hablado y me gustaría mencionarlo, pues este es tu momento. O sea...
pues no se me Feel ocurre free. ahora nada. A lo mejor tenía que haberme traído preparado un discursito sobre la importancia de la traducción. No, como ya hemos hablado antes de lo de las citas, citar al traductor y de la importancia de que se nos vea, como decimos siempre, no dentro del texto, pero sí fuera, ¿no? O sea, en el texto somos invisibles porque somos simplemente un medio de comunicación del autor del original, pero fuera del texto, para que la gente sepa que estamos ahí, para que las editoriales sepan que estamos ahí, que somos necesarias, y, en fin, y que si hace posible, por favor, que nos pagan mejor. Por favor, editoriales que nos están escuchando. Eso. Pues nada, Pilar, muchísimas gracias por venirte hoy al podcast. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien. Gracias a ti, sí, me lo he pasado muy bien. Seguro que la gente que nos ha escuchado se lo ha pasado fenomenal, porque yo he estado aquí como una niña escuchando. Qué Me bien. encanta aprender sobre nuevas profesiones, bueno, nuevas, tú me entiendes, pero Sí. cosas que nunca he tocado yo. Tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que puedes compartir, darle like, seguir a Pilar en redes sociales, seguirme a mí, seguir al podcast, comprar libros traducidos y mencionar a la traductora cuando vayáis a hacer sus reseñitas o fotos en Instagram o lo que sea. Y que tienes contenido de pago gratuito en literaturajuvenilparaescritores.com, y nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!